Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde y les damos la bienvenida a este webinario de la serie de eventos que hemos tenido para el mes de la traducción en la Organización Mexicana de Traductores. Hoy tenemos el webinario que se titula TRAD User Experience, aterrizando la transcreación en productos digitales. Las ponentes que nos acompañan esta tarde son Mónica Martín del Campo y Stephanie Roland Soncino. Mónica es una estratega de contenido bilingüe con más de 5 años de experiencia en el ecosistema de innovación, quien considera que el contenido es una pieza clave para que las empresas puedan generar confianza, conectar con nuevos usuarios y nutrir una relación a largo plazo con su audiencia. Anteriormente ha trabajado como traductora, copywriter y creadora de contenidos en áreas de marketing, ventas y producto para startups y fintechs dentro del país. Así como para empresas extranjeras y organizaciones con alcance internacional como EGADE Business School. Hoy Mónica forma parte del equipo de User Experience en Despegar, donde es referente de contenido para México. Su objetivo es promover y cuidar la localización para el usuario mexicano de toda la plataforma digital del grupo Despegar, Despegar y Best Day. Y Stephanie es una creative copywriter brasileña con experiencia en User Experience Writing, apasionada por explorar distintas maneras de entregar mensajes que conectan a las personas con marcas y sus servicios. Dentro de su expertise, Stephanie trabaja de manera integral desde el planteamiento del concepto creativo hasta el desarrollo y la revisión del contenido con el fin de garantizar la coherencia de la comunicación de una marca en todos sus puntos de contacto. Originaria de Sao Paulo, Brasil, actualmente vive en Buenos Aires, Argentina, donde forma parte del equipo de User Experience en Despegar. Como referente de contenido User Experience en Brasil, la misión de Stephanie es definir la estrategia de transcreación y articular el squad de contenido con enfoque en el mercado para asesorar al usuario brasileño con una comunicación clara y consistente. Pues bueno, le doy la palabra a nuestras ponentes y adelante. Buenísimo, muchísimas gracias Grace y gracias por la invitación, por tenernos acá. Nos encanta ser parte de esto que es el mes del traductor y bueno, también gracias a todos los que están aquí, porque al final del día es viernes y los que estamos en México tuvimos una semana muy movida, literal. Creo que no sé quiénes más vivieron todos estos terremotos y cómo estamos, sabemos que estamos movidos el día de hoy, pero bueno, pues de nuevo, muchas gracias por tenernos acá. Vamos a estar platicando con ustedes sobre este tema que, como decía Grace, es Trad UX. Y la idea es platicar un poco de estos procesos lingüísticos que hay detrás de un producto digital. Y bueno, empezamos, ¿no? Primero que nada, la parte de traducción. Yo sé, creo que está de más, muchos de ustedes me van a decir totalmente, la traducción es un reto en sí, tan solo el pensar en cómo llevo el mensaje fuente a un mensaje meta, cómo hago ese proceso, y hemos escuchado como quienes se aventuran en la traducción, es decir, sí, pero es porque hablas inglés, porque hablas portugués, porque hablas, no, o sea, hay todo un proceso que hay detrás. Entonces, y esto, el reto es en sí, pero cuando lo articulas cada vez más pensando en dónde estás aplicando esta traducción, bueno, en el caso del producto digital se vuelve un reto todavía mayor, y ahorita les vamos a platicar un poco de por qué. Y el reto básicamente está en entender cómo funciona y cuál es el objetivo de comunicación en productos digitales. Entonces, bueno, pues como somos de Despegar, les vamos a decir abrochen sus cinturones. Vamos a hablar de unas ideas que van a estar un poquito en el aire. Al principio va a parecer que es así, pero vamos a ver cómo lo vamos a aterrizar. Y platiquemos un poco, punto de referencia, vamos a regresar un tiempo al pasado, a dónde empezó esta comunicación que tenemos con los productos digitales, ¿no? Yo no sé si a ustedes les tocó usar estas, a mí sí hace como 20 años y quizá ya estoy revelando un poquito de mi edad, pero está todo bien, estamos en confianza, donde si bien había computadoras mucho antes, estas eran como las primeras computadoras o esos espacios con lo que interactuábamos en lo digital en el hogar, ¿no? O sea, una forma más cercana, y bueno, no sé si recuerdan cuando prendían, tardaba 3, 4 minutos la computadora ahí en arrancar, ya que arrancaba, te aparecía un mensaje o te aparecía una ventana que podía tener estas opciones, ¿no? Era un mensaje súper choncho, larguísimo, todo un chorizo de contenido que de repente costaba trabajo leer a veces, o estaba en inglés porque el software estaba desarrollado originalmente en inglés y no había una traducción.
Entonces, si no tenías como el acceso al idioma o en el idioma en que se ha desarrollado, o peor aún, había una traducción no muy bien pensada, muy literal, y entonces te hacía que leyeras 3, 4 veces y, oye, ya pasaron 20 minutos en lo que aprendiste la computadora y lograste tan solo acceder o hacer una acción, ¿no? O llegar a Excel, no sé cómo todos estos procesos que tenemos. Entonces, es muy importante como considerar esa parte de cómo ha evolucionado la relación de la comunicación, que además en su momento buscaba simplemente ser funcional, ¿no? Entra y usa el programa y listo. Entonces la comunicación buscaba ser útil, pero hoy en día tenemos otro nivel y otra relación que tenemos con esta parte digital. Entonces, ¿cómo son las cosas hoy en día? Levante la mano el que diga, no, yo no, para nada, pero nos la vivimos en el celular por lo menos. Interactuamos con la parte digital en todo momento. Y de hecho, parece que como lo ponemos aquí, tenemos una relación íntima con nuestro entorno digital. Llega un momento en el que parece que estamos hablando más con el aparato, con el celular en sí, que con nuestros amigos, con las personas con las que nos debería estar conectando. ¿Y esto cómo afecta? Pues afecta en dos niveles, en la comunicación y en la experiencia del producto digital. Entonces, bueno, lo podemos notar con el nivel de hiperpersonalización que tenemos con la comunicación de estos productos, porque incluso a veces parece que las notificaciones que nos llegan es como nos escribiera un amigo. O sea, no sé, piensen, les voy a poner ejemplos, piensen en Duolingo, cómo les escribes. Quiero pensar que muchos aquí usamos Duolingo porque amamos los idiomas y queremos siempre meternos más en la maleta, más idiomas por ahí. O cómo nos habla Rappi, por lo menos aquí en México yo tengo el ejemplo de que me ha llegado notificaciones hasta medio atrevidas y medio coquetas, que es como de, amor, no olvides que hoy te puedo llevar la sopa, o algo así. Es como, ¿quién me está escribiendo eso? Y era Rappi. Entonces, como que muy interesante estos procesos de comunicación que hay detrás. Y entonces hay un punto en el que incluso, bueno, también pensemos no solamente en la comunicación, sino en lo que nos provee el producto, ¿no? Spotify, que nos hace playlists completamente personalizadas, tú ya ni te das cuenta y ya no la tienes que pensar, buscas tus mix diarios y sabes que va a ser música que te va a gustar. Y al final del día, ¿qué es lo que buscan todos estos productos digitales, estas plataformas? Es que te sientes a gusto en el entorno digital, o sea, que no lo pienses, o sea, no tengas que pensar que estás ahí, y si lo piensas es porque es como un guiño, es algo que te llama la atención, o es algo que es parte de justamente esa experiencia de estar en la plataforma. Entonces, bueno, precisamente de ahí sale la pregunta. Entonces, ¿por qué es importante prestar atención a estos procesos lingüísticos? Ahora estamos hablando de comunicación, pero por supuesto vamos a pasar más adelante a hablar a la traducción y a la localización, porque sabemos que al principio les pusimos que era solo transcreación, pero vamos a darnos cuenta de por qué necesitamos pasar por más procesos lingüísticos. Y bueno, en estos procesos lingüísticos y en la comunicación hay dos puntos claves dentro de lo que es un producto digital. La comunicación del producto digital debe cumplir con dos partes. La parte uno es la parte funcional. Entonces, como recuerdan lo que les platicaba la computadora, pues a lo mejor la intención en su momento, aunque fue una computadora de casa, no era necesariamente que interactuara con ella, sino que, oye, quiero llegar y hacer un Excel, quiero hacer mi tarea después de la escuela. O sea, tenía esa parte más funcional. Y hoy en día lo sigue teniendo. Incluso el mismo Netflix, o sea, la parte en la que funciona Netflix es funcional, y me van a decir, bueno, Netflix no es funcional, Netflix es para que yo me siente con mis palomitas a ver la tele un rato. Pero el mismo proceso de que tú puedas llegar desde que abres la app y ves dónde está tu perfil y llegas a la película que quieres sin que lo pienses demasiado, esa es la parte funcional del producto, de la comunicación. Y por otra parte, tenemos en el producto la parte emocional, la que refleja la identidad de la marca, que tiene que ver con esa conexión a nivel psicológico. Y bueno, incluso ahí, justo si volvemos a tomar el ejemplo de Netflix, que te dices como, ¿por qué viste tal película? O sea, o la forma en la que también se comunica contigo porque te gustan las películas, porque te gusta la comedia o demás, tiene que ver con esa parte y ese vínculo emocional. Entonces, esto tiene todavía más peso aún cuando buscamos hablarle a un usuario en su idioma. Y no solamente hablamos de su idioma, sea inglés, español, portugués, sino en cómo se expresa el usuario. O sea, tenemos que hablarle con cercanía. Y eso, bueno, es todo un reto. Así es que, contemplando eso, o poniendo foco en eso,
¿qué es lo que tenemos que contemplar al crear? O sea, como guardianes de ese contenido, como ese punto medio entre lo que hay del producto y lo que hay con el usuario, ¿cuáles son los puntos más importantes a contemplar? Le paso ahí el micrófono a mi queridísima Steph para que nos platique un poquito más de esto. Bueno, tomemos el producto digital como algo que es vivo, que está siempre evolucionando y acompañando las necesidades de los usuarios. En este caso, nuestro punto de contacto con el usuario es un poco distinto a otro contenido que quizás son más clásicos de la traducción. Y eso porque cuando hablamos de una novela, un manual o una película, el contenido se genera una única vez. Claro que pueden pasar por implementaciones, pero eso es algo que se va construyendo de a poco. Ya para los productos digitales, tenemos un escenario que todos los días es muy interactivo y muy dinámico. Entonces, cuando pensamos en un contenido para este tipo de producto, pensamos en un contenido UX, que está enfocado en la experiencia del usuario, que a su vez está todo el tiempo ahí interactuando con el producto. Y nosotros como UX Writers podemos decir que somos la voz que conecta a los usuarios con el producto. Nuestro objetivo ahí es orientarlos con la información necesaria, o sea, ayudarlos a lograr lo que quieren y hacer con que ellos se sientan bien en cada etapa de la experiencia. Y bueno, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Cómo logramos orientarlos y conectarlos con nuestro producto? Es ahí que entran los principios de la escritura UX. Entonces, al momento de escribir, debemos siempre considerar que estamos comunicando de manera clara, o sea, asegurar que nuestros usuarios van a entender el mensaje que queremos transmitir. Más allá de escribir con claridad, es escribir de manera concisa, y ahí está el desafío de comunicar de manera objetiva y con pocas palabras. Y un próximo punto y muy importante ahí sería la usabilidad. Lo que buscamos ahí es que nuestro producto sea fácil de navegar y al mismo tiempo que nuestro mensaje sirva a los usuarios, que los ayuden. Y por fin tenemos la accesibilidad. Y a eso me refiero no solo a ofrecer una buena navegación a personas con diferente capacidad, sino a todos. Entonces, como ejemplo, piense en una persona que está caminando por la calle y saca el teléfono del bolsillo para buscar alguna información en un producto. En esta situación, mi usuario está en movimiento y mi tarea es brindarle la información que necesita. Entonces, ¿cómo lo hago? Con una escritura simple, concisa, útil y accesible. Y muchas veces, para escribir de manera simple, uno de los recursos que nos apoyamos está en el lenguaje que más se acerca a la realidad. Que transmite más naturalidad a nuestro contenido. Justo. Y realmente ese es un punto súper importante que lo vamos a ver en un par de slides, aparte de la oralidad que platica Steph. Pero entonces, bueno, van a decir, son principios de escritura UX. En realidad van a pasar también a ser principios de traducción UX, porque al momento de lo que pasemos al siguiente idioma, esto se tiene, o sea, lo tenemos que contemplar sí o sí, es un filtro súper importante. Entonces, quizás hasta puede que encontremos la frase más creativa de pasar esta información, ya sea una notificación que encuentres en un botón, y si sí, es que esta es la mejor manera que se transmite en la cultura, meta, excelente. Pero hay limitantes también de la interfaz o que a lo mejor no está siendo claro, lo suficientemente claro, como dice Steph, si vas caminando rápido y no lo alcanzas a leer, entonces ya no va a pasar ese filtro y esa prueba. Entonces, bueno, ese es un punto. El otro punto que es súper importante contemplar es lo que mencionábamos antes, esa parte emocional, la comunicación con la marca, ¿no? Les voy a proponer por ahí que piensen en cualquier marca que se les ocurra, cualquier plataforma o app que usen constantemente, y aunque no podamos dar la definición como corporativa de, Rappi es así, o sea, sí puedes, Rappi es una persona, es como el amigo que te lleva cosas y que te apoya, o sea, a lo mejor no podemos dar esa definición, pero sí te lo puedes imaginar con esa comunicación. Entonces, bueno, yo podría decirles que justamente por mi experiencia, acá en México, Rappi puede ser que sea muy atrevido. Duolingo es como el amigo ñoño, como ese amigo ñoño que te recuerda que hagas la tarea, ¿no? Es como de, hey, ya casi no terminaste la lección del día de hoy. Entonces es también un poquito más casual, te habla de una forma muy directa, pero cercana. Y es súper importante considerar esto, sobre todo depende del registro que usa la marca con la que estás trabajando, porque imaginemos de nuevo esto, si tenemos el caso de Rappi que es muy atrevido y que de repente te llega una notificación súper seria que usa, no sé, puros verbos en infinitivo y te dice así, favor de reiniciar la cuenta en lo inmediato. Vas a decir,
¿qué onda? Ayer me estabas hablando de mi amor y ahora me estás hablando de esta manera. O sea, hay una desconexión ahí con la relación, entonces también tenemos que tomar esto en cuenta. Y bueno, ¿cómo hacemos, cómo logramos este punto de darle bien, bueno, atinarle a la parte formal, a la parte casual, al registro? Pues ahí sí es donde entra, mis queridísimos amantes de la lingüística, lo que son las variantes lingüísticas. Si bien no solamente vamos a contemplar la parte de cambiar de idioma, de la lengua, pues vamos a tener que contemplar también los dialectos, los regionalismos, incluso el sociolecto, o sea, cómo es ese usuario que tenemos, cómo piensa y cómo me puedo acercar con él, cuál es el tipo de lenguaje que usa, que de hecho es lo que mencionaba Steph hace unos momentos, se acerca mucho más al lenguaje oral. Entonces, ahí ya tenemos 3 filtros que tenemos que considerar al momento de estar generando tanto el contenido como el proceso de traducción y localización, que ahora vamos a platicar un poco más. Así es que esperamos que hasta ahí vamos bien. Yo sé que es mucha información, medio compactada, pero son las bases. Y como les dije, pues son ideas que parece que están en el aire. Ahora es momento de efectivamente aterrizarlas y cómo lo llevamos en el día a día en una empresa, cómo se desarrollan estos puntos de escritura y traducción UX. Entonces, ahí te lo paso a ti, Steph, para que nos platiques un poco más. Entonces, básicamente lo que hacemos es dividirlas en 2 momentos. Uno que serían las actividades diarias, que consisten en la comunicación que generamos todos los días para los diferentes puntos de contacto con los usuarios, y otro que serían las investigaciones, que es un proceso continuo de alguien que trabaja con producto. Entonces, estamos siempre buscando entender a nuestros usuarios y encontrar la mejor manera de comunicarnos con ellos. Imaginemos que tenemos ahí un proyecto en el cual queremos pedirles a los usuarios que nos ayuden a contestar una encuesta. Ahí les paso la palabra a Moni para que les muestre cómo podemos trabajar nuestros mensajes en español. Claro. Bueno, entonces como decíamos hace unos momentos, a veces no solamente es pensar, bueno, el proceso lingüístico es hacer una traducción, o si está en español, así lo dejo y listo. No, si estamos pensando en más de un mercado, también hay otros procesos como lo que es la localización que tenemos aquí, que nos decía Steph. Tenemos una encuesta, la queremos mandar con nuestros usuarios, personas con las que platicamos constantemente, tenemos ya una relación y bueno, la forma en la que hablamos es cercana. Así es que en español Argentina, la versión original quizás sea, y si están aquí los argentinos, disculpen si no me sale el acento, pero tenés un momento para contestar una encuesta. Entonces ahí está, esa es la forma en la que es directa, es cercana y se siente honesta con la marca. Pasamos al español mexicano y podríamos decir nada más, ¿tienes un momento para contestar una encuesta? Y es como, sí, también es cercano y también funciona, pero sabemos, sobre todo acá en México, nos gusta mucho adornar las cosas y nos gusta a lo mejor echarle un poquito más de rollo a las cosas. Entonces, y somos mucho en el tema de la atención, el servicio, entonces podríamos ahí más bien hablar de, ¿nos regalas un momento para contestar una encuesta? Porque sabemos eso, el valor del tiempo del otro es, nos regalas ese momento. Y entonces volvemos a lograr esa cercanía dentro de lo que es la localización y el contexto regionalizado. Pero bueno, ya lo tenemos ahí. Vamos a poner otro escenario donde ahora decimos, bueno, esta encuesta también va a ir para el mercado en Brasil. Entonces, si yo solamente le pasara este texto a Steph, texto sin contexto, y le dijera, mira, esto es lo que necesitamos que le mandes a los usuarios, y se lo paso a Steph para que nos platique cómo lo resolvería este caso, por ejemplo. Si me pongo a traducirlo de una manera literal, tendríamos una oración gramatical que no suena nativa. ¿Y por qué eso? ¿No? Regalar en portugués tiene un sentido distinto a lo que tenemos en español mexicano. Entonces, ya en este segundo nivel que tenemos ahí, você tem un momento para responder a una pesquisa. Lo que vemos es una traducción bien hecha que cumple con su funcionalidad, pero si consideramos que el producto busca conectarse al usuario, como que falta en esta opción términos que transmitan más cercanía. Y esta cercanía es algo que tenemos en la última oración. ¿Tengo un tempinho para responder una pesquisa? Entonces, otra vez, al apoyarnos en cómo habla el brasileño, resultamos en una opción más natural y más localizada. No que la segunda opción estaría mal, pero si pensamos en localización y cercanía, la tercera sería el mundo ideal. Por supuesto. Y bueno, justo ahí podemos ver en qué momento decidimos qué
qué proceso lingüístico le corresponde y cómo solucionar la comunicación. Ahora, estos ejemplos que tenemos hasta ahora son imaginando que no hay un límite de caracteres, que el mensaje va a llegar, va a ser por un correo, o va una notificación que tiene máximo 140 caracteres y se logró aquí. Pero también tenemos otros casos donde la transcreación también depende no solo de que hay un entendimiento del contexto del mercado meta, sino esos limitantes de interfaz que nos platicaba Steph en un momento, ¿no? Entonces, Estefa, igual si nos puedes platicar un poquito más de eso. Claro. Considerando ahí que tenemos una cantidad de caracteres a cumplir, la traducción literal de couple en portugués, que es casal, ya no serviría. El tema es que en la connotación estamos muy limitados a un estatus de pareja romántica. Y lo que queremos comunicar es que la actividad se realiza entre dos personas. Entonces, hacemos el ejercicio de buscar otros términos y como por ejemplo esto que tenemos ahí, para dois, que podría ser una opción, pero aún no es la ideal por el simple hecho de que no cumple con uno de nuestros principios de la escritura UX, que es la claridad. ¿Y por qué? Por un lado, seguimos con una connotación un poco romántica y por otro queda medio gris de qué se trata, como que nos falta algo ahí. Ahora, si seguimos ahí haciendo el ejercicio, buscando otros términos, bajaríamos entonces una opción que excede a los caracteres, o sea, ya tenemos una opción más clara para dos personas, pasa que la interfaz nos pide una opción más concisa. Y es por eso que tenemos entonces este otro ejercicio de seguir bajando los términos y buscando lo que mejor se adecua a la interfaz. Y ahí llegamos a lo que sería en dupla, que podemos considerar que está excelente en términos de caracteres y que cumple al 100% con el sentido original en inglés. Y eso está súper interesante también porque quizá los que aquí tengamos que hacen subtitulaje, por ejemplo, es un poquito más cercano a ese proceso de, seguramente lo han vivido de, bueno, dijo todo esto el personaje, pero no recuerdo cuál es la cantidad límite de, cuál es el límite de caracteres estándar para un subtitulaje y obviamente a veces tienes que sacrificar que tenga esa cercanía o que realmente tenga la misma connotación entre el contexto fuente y el contexto meta. Entonces, bueno, hay un proceso donde dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué tenemos que decidir como equipo? ¿Qué se va a sacrificar? Entonces, o cómo lo podemos resolver de una manera en la que se logre, que aquí perfectamente se llegó a en dupla y listo, ¿no? Entonces, cumplía con, como dice Esther, con caracteres y con la connotación y estuvo perfecto. Obviamente aquí está la versión súper resumida de cómo se llegó a ese caso, ¿no? Y pues bueno, a veces pensamos que el siguiente paso entonces, o sea, bueno, no es solamente hacer una traducción bien hecha, sino transcrear. Bueno, pero a veces no solamente el siguiente paso de traducir es transcrear, sino crear contenido, o sea, ponerlo un poco desde cero. Entonces, aquí también tenemos un caso buenísimo, que es el tema de la guía de destino de Nueva York. Bueno, con esta guía, solo para darles más contexto, lo que queríamos era ofrecer más asesoramiento a nuestros usuarios al momento de elegir un destino. Así que al hacer clic en esta landing page, ellos pueden contar con contenido pensado de una manera estratégica para cada mercado. Entonces, además de una introducción donde presentamos la atmósfera de Nueva York, también buscamos acercarlos al destino con sugerencias de distintos recorridos por días, ofertas de vuelos, alojamientos, recomendaciones de otros viajeros y también sugerencias gastronómicas. Ahora, hablando de gastronomía, les hago una consulta. Cuando ustedes viajan, además de los lugares que suelen, que van a ver, ¿les interesa el platillo de comida? Ahí no sé si pueden dejar en el chat o si seguimos. Sí. Sí, buenísimo. Bueno, solo quería confirmar que sí, los mexicanos valoran mucho la experiencia gastronómica y entonces lo que hicimos ahí, luego de la introducción al destino, ya trajimos la sugerencia de qué comer en Nueva York. Y lo que me gustaría destacar ahí con este trabajo es que fue un ejercicio más que sugerir dónde comer en Nueva York para esta sesión en específico, sino fue como que una oportunidad de poner en práctica el conocimiento que un nativo tiene acerca de su propia cultura. Por ejemplo,
Yo como brasileña, y que estoy siempre en contacto con otros brasileños, sé que valoramos mucho el desayuno cuando buscamos dónde quedarnos en un destino. Entonces, para la parte de gastronomía de Brasil, tenemos un contenido que va más allá de la transcreación. Yo no quería simplemente sugerir, por ejemplo, que el brasileño vaya a experimentar un bagel. Lo que quería era poder asociarlo a este, digamos que casi que un ritual para los brasileños de empezar el día con un buen desayuno antes de seguir explorando el destino en su viaje. Entonces busqué traer para el contenido un punto que era de identificación cultural, el desayuno, acompañado de un tono más conversacional, justamente para lograr esta cercanía que tanto valoramos en el producto. Está excelente entonces, porque como ven, es la misma landing page, es un mismo punto de encuentro, pero ya está pensado en ese proceso, intervenimos desde un principio y no solamente en decir se traduce y listo, para todos es lo mismo. O sea, ahí está pensado en qué es lo que el usuario va a querer, no solo en su idioma, sino en su contexto del mercado. Y bueno, tenemos por acá otro ejemplo más de adaptación o creación de contenido, tomando como referencia lo que estaba pasando en un mercado y lo que era distinto en el otro. Entonces, igual ahí, Steph, nos platicas un poquito más. Sí, ahí el enfoque que teníamos iba al encuentro de una necesidad de mercado. Entonces, eso que ustedes ven ahí en la pantalla es el menú de nuestro sitio. Entonces, arriba tenemos el menú que sería para México, Argentina y demás países LATAM. Y abajo el menú de nuestro sitio de Brasil. Para Brasil específicamente, nosotros nos deparamos con una duda técnica acerca del término ingresos. En portugués, uno de los significados que existen para ingresos es lo que sería para ustedes un boleto, una entrada. El tema es que este término no comunicaba con tanta transparencia todo lo que ofrecemos en este producto y las personas tampoco tenían tan claro lo que iban a encontrar ahí. Entonces, como solución, fuimos a buscar nuevos términos. ¿Y cómo fue este proceso? Salimos entonces a entender cómo otras marcas se comunicaban y nos encontramos con términos como paseos y atracciones turísticas, que después lo compartimos con nuestros equipos que podrían analizarlos más en detalle y mostrarnos la relevancia de cada uno. Así que al final nosotros no solo nombramos al producto Paseos por la relevancia, sino también por el hecho de que en un producto digital, como ya habíamos compartido con ustedes, tenemos que considerar la cantidad de caracteres disponibles para trabajar en la interfaz. Entonces, en ese sentido, Paseos cumplía perfectamente con eso. Y lo interesante de este proceso de búsqueda de nuevos términos es que si paramos para escuchar cómo los brasileños expresan sus experiencias de viaje, es muy común que nos digan, fiz um passeio pela cidade, amanhã vou fazer um passeio de barco, comprei um passeio turístico. Entonces, como que para cerrar este ejemplo, me gustaría simplemente reforzar que estar atento a cómo las personas se expresan es siempre un recurso que aporta valor a nuestro contenido, sobre todo cuando se trata de ofrecer buenas experiencias en productos digitales, donde como que nuestro foco, donde buscamos que nuestro storytelling sea capaz de llamar la atención, orientar y construir una conexión con los usuarios. Buenísimo. Y pues bueno, chicos, hasta ahí tenemos nuestros ejemplos en general el día de hoy. Por supuesto, les queremos agradecer por el espacio, pero me había platicado por ahí, Grace, que tenemos un espacio para abrir preguntas, platicar un poquito más de todo esto que es la transcreación, traducción, localización y el proceso lingüístico para lograr una buena comunicación con los productos digitales. Entonces, Grace, no sé si nos quieras compartir las preguntas o las abrimos los micrófonos. Aquí estamos, listas. Por el momento no tenemos preguntas todavía en el chat, pero quienes de los participantes, si quieren abrir el micrófono para hacerle una pregunta a nuestras ponentes, pues adelante. Buenísimo. Bueno, que igual en lo que abren las preguntas, sí les quisiera decir eso. Se pueden dar cuenta que hacer estos procesos lingüísticos dentro de un producto digital es divertidísimo, es un reto de repente muy grande, o sea, no se van a aburrir. Si alguien aquí está interesado en empezar a enfocar su carrera en decir, oye, yo tengo estas habilidades de traducción, tengo el dominio lingüístico para ser parte de estos procesos en un producto digital, adelante. De verdad, créanme, no se van a aburrir, siempre hay un reto nuevo, te sientes como
llama como detective, intentando solucionar cuál es la mejor manera de comunicarlo. Y bueno, es eso, es hacerles la invitación a que se animen. Si es algo que está en su camino o que lo están contemplando, totalmente vale la pena. Tenemos una pregunta en el chat sobre los conceptos de idiolectos y sociolectos, que a lo mejor no les queda claro a algunos de nuestros asistentes. No sé si los podrías ampliar. Perfectísimo, claro. Ok. Bueno, cuando platicamos, y si quieren, déjenme regreso a esa diapositiva. Seguramente está un poquito más claro. Aquí estamos. Cuando hablamos de las variantes lingüísticas, nos referimos no solamente nos referimos a los distintos niveles en los que hablamos. Por ejemplo, tenemos la lengua estándar, podría ser, por ejemplo, el español estándar. Normalmente en el español estándar, ¿qué es lo que encontramos? Las reglas gramaticales. O sea, ese punto en el que todos estamos de acuerdo, no importa si estás en Colombia, o estás en Perú, o estás en México, de decir, no digo el taza, es la taza, o yo dormir por las noches, yo duermo por las noches. Todo esto estamos de acuerdo. Pero conforme vamos profundizando un poco más, hablamos del tema, por ejemplo, de dialectos, es decir, esta variante de la lengua donde está el español y tienes el español mexicano y tienes el español argentino, donde, bueno, ahora que estoy acá en Despegar con un maravilloso equipo argentino, siempre escucho, está recopado, y al principio yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de recopado? Entonces, básicamente está muy chido, pero son esos niveles en los que ya entendemos cómo nos hablamos por cambio de países, y obviamente vamos profundizando más al tema ahora de regionalismos, ¿no? Ahora sí voy a hacer ejemplo acá en México, yo originalmente soy de Guanajuato, del estado de Guanajuato, vivo actualmente en Guadalajara. También recuerdo el momento en el que me decían, ay, pero es que eso es muy pepón, ¿no? Y yo, no, pues no sé qué es pepón. Y es como, o sea, pepón, o sea, como fresa. Ok. Entonces, ese tipo de niveles en los que parece que incluso, de hecho, tengo un amigo de Sonora que se mudó para acá y dice, es que yo siento que nadie me entiende cuando hablo y que piensan que soy extranjero porque es todo un idioma distinto, o sea, es todo una variante del español muy, muy lejana. Bueno, él lo siente que es muy lejana, incluso estando en su propio país. Y cuando hablamos del nivel de sociolectos, los sociolectos nos referimos a esos, digamos, distintas variantes que tenemos una misma persona para comunicarnos con distintos grupos. Entonces, la forma en la que te comunicas con tu grupo de amigos, con un grupo específico de amigos, seguramente tienen ciertas frases, entonaciones o sí, como es chiste local y demás, esa comunicación es ese sociolecto que tienes con ese grupo de amigos, y seguramente el sociolecto que tienes con tu familia es otro. Entonces son dos distintos, de nuevo, variantes de cómo tú usas tu propia lengua en distintos contextos, que si se fijan en esos niveles, cada vez vamos acercándonos más a la parte de, bueno, valga la redundancia, a la cercanía del idioma. Y ya cuando llegamos al nivel del idiolecto, en realidad se refiere a cómo hablas tú. O sea, la colección o la recopilación de todas las lenguas y variantes de la lengua que tienes, eso es tu idiolecto, y a lo mejor la forma en la que, por ejemplo, yo hablo actualmente, eso no lo platiqué, pero yo crecí siendo bilingüe, entonces desde muy chica cambio y de repente hago el switch con inglés, de forma muy, no lo noto muchas veces, pero es como una recopilación de todos los puntos que he mencionado, ¿no? Entonces, no sé si con eso les resolví la duda un poquito de... Y bueno, aterrizándolo a lo que hablábamos del producto digital, es eso, bueno, si le quiero hablar y sé que mi audiencia es de tal edad, normalmente está en este grupo, ese tipo de grupo de edad se habla con estos sociolectos y es de este país, entonces estos son el tipo de expresiones que idealmente debería incluir yo en la comunicación para que se sienta ligera y cercana. Entonces, va un poquito más por ahí. Muchas gracias, Mónica. En el chat tenemos otra pregunta de Hilda Moreno. ¿Para hacer transcreación necesitas conocimiento de algún software en específico o solo conocimientos de traducción? No, me parece que son más bien conocimientos de nuevo de traducción y del mercado. O sea, o sea, si hablamos de software, es igual que un software que usarías de traducción, cualquiera de los CAT de traducción que necesitaras usar. Más bien eso es como justamente donde le ganamos a la máquina y
y es en el conocimiento y en los matices culturales que puedes ir trayendo. Entonces también, mientras más conozcas cómo es esa audiencia, ese mercado al que le quieres hablar, o lo mismo, refiriendo a la pregunta anterior, esos matices culturales en los sociolectos o en esas variantes, eso es lo que más te va a ayudar a acercarte. Y bueno, desde la perspectiva UX, que era lo que platicaba Steph, que nunca deja de cambiar, o sea, constantemente estamos conociendo más al usuario y eso también es bueno porque no nos quedamos con, bueno, punto, es ingresos, como decía Steph, y listo, sino que vamos conociendo más cómo se comporta el usuario y lo vamos puliendo un poquito más. Entonces, creo que son más bien los conocimientos que necesitas más allá de pensar en un software de transcreación. Gracias, Mónica. Bueno, relevo a Grace porque tuvo que retirarse un poco por una situación ahí imprevista. Soy Mariana, por cierto, también de la BMT. No veo en el chat más preguntas, pero bueno, no tiene mucho que me incorporé porque estaba yo dando un webinario, entonces no sé si quieran por ahí ponerlas nuevamente en el chat o bien abrir su micrófono para que el intercambio sea todavía más enriquecedor. Sí, super. Aquí los escuchamos si tienen más dudas y comentarios. Y si no, pues nada más nos podemos echar un cafecito platicando de todos esos momentos curiosos que tenemos en el equipo luego, porque la verdad es que es algo que es muy padre por acá tener un equipo internacional, intercultural. Y en esos mismos momentos creo que también, no sé si te pasa, Steph, que cuando platicamos mientras hacemos un trabajo y te digo algo, me dices, ¿qué es eso? Digo, esto, te quise decir esto, yo también, o tú te quise decir lo otro. Y como que el mismo proceso de discusión también nos lleva a entender más, cada vez más como, es que así se habla, así es como habla el brasileño. No así se dice en portugués, no, así habla el brasileño. Entonces también Sí, es muy rico, la verdad. es un proceso constante de aprendizaje. En términos cultural y de la escritura, es increíble cómo podemos absorber tantas nuevas palabras por día trabajando ahí con contenidos UX. Bien, bueno, no me han llegado preguntas adicionales, entonces no sé si quieran ir, hermoso proceso de aprendizaje, sí, y único quizás. Acaba de llegar una de Margarita. Desde el punto de vista del grupo al que va dirigido, si te diriges al grupo mayoritario, ¿no puede eso golpear a otro? Por ejemplo, si te diriges a la gente de 25 a 40, a las personas mayores no les resulta difícil encontrarse con mi amor de Rappi. Claro. Sí, bueno, creo que, digo, ahí no podemos hablar por rápido, ¿verdad? Era un ejemplo de algo que experimenté yo como usuaria, pero definitivamente vale la pena tener cada vez más claro cómo es ese usuario y cómo es ese mercado. Claro que no hay un usuario único, o sea, no hay una sola, es la persona de 25 años que le gusta mucho el café, que, o sea, no lo podemos a veces pinear demasiado. Entonces, estos, a lo que voy es, no hay un camino lineal para decirte, así tendríamos que definir la comunicación. Precisamente ese es un cuestionamiento constante del que se hace y decir, ok, en este caso, ¿qué pasa, no? O sea, a lo mejor me estás lanzando una pregunta que haríamos en el equipo y como, oye, ¿qué pasa? ¿No estaríamos alejando o estaríamos desconectando a las personas mayores de 40 años? Quizás sí, entonces no le hablemos de mi amor, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí empieza ese proceso de, bueno, ¿de qué otra manera le hablaría cercano? Pensando otra vez en la marca, en la interfaz y demás. Entonces, sí, justo, no es como, esa es la respuesta y listo. Es parte de identificarlo dentro de lo mismo. Y una vez que vemos cómo cuál puede ser la mejor opción, es probarlo, o sea, y mismo ver cómo interactúa el usuario con el producto y decir, mira, así están respondiendo de esta manera, o desde que cambiamos este punto de comunicación, ya nadie nos hace caso y nos dejan ahí en visto. Entonces, justamente ahí es donde podemos hacer esa parte y lo que decía Steph, o sea, es un proceso vivo, constantemente estamos entendiendo qué es lo que le funciona al usuario. Entonces, también ese es un punto a considerar. No sé si por ahí, Steph, quieras añadir algo en ese punto. No, creo que sería el camino mismo así de
de entender el público y hablar como atenderlo a la manera como que se expresa, entender y poder traerse el producto sin pasarse del punto. Claro. Sí, porque sobre todo si lo hiper personalizas, como dices, Sí. es muy difícil porque tendrías que conocer demasiado bien a la persona y ahí sí ya es como, o sea, cuando tú hiper personalizas la forma en la que le hablas a tu mamá o la forma en la que le hablas a un amigo, es porque lo conoces re bien, o sea, sin problemas. Y claro que ese nivel es como ya como una convivencia diaria, entonces la hiperpersonalización puede ser muy, muy difícil de trabajar, totalmente. Añade una pregunta, Margarita. ¿Ustedes han hecho transcreación? ¿Se requiere siempre un equipo interdisciplinario o más bien intracultural? Sí, sí, justamente, bueno, como lo que les platicábamos acá en el equipo, o sea, tenemos personas de distintos perfiles y, por ejemplo, Steph es nuestra supermáster de escritura UX, entonces, y yo vengo también más bien del background de copywriting y de traducción, entonces ahí tenemos esos puntos. Tan solo en el equipo cédula, en donde estamos concentrados. Y la parte de que es, por supuesto, intercultural. O sea, tenemos que tener la visión del nativo también implementado por ahí. O de alguien que esté muy cercano a esa audiencia. Pero por otra parte, no solamente lo corremos nosotros, es una maravilla que tenemos por lo menos acá en Despegar, es que lo compartimos con más personas de otros equipos y depende del punto que estemos trabajando. Entonces, sí, definitivamente entra un rol ahí interdisciplinario súper importante, porque se trata de no hacerlo en soledad y justamente lo que platicábamos, bueno, previo a que empezamos la charla, platicábamos con Grace de esto, ¿no? Traducir o crear sin contexto y en lo aislado es lo que hace que luego la comunicación no se logre. Entonces, cuando lo ponemos en común, eso es lo que nos permite acercarnos más a una mejor manera de compartir, de llegar al resultado. Entonces, sí, va un poquito más por allá. Sí, el hecho de sermos ahí redactores, contenidistas con diferentes backgrounds y también el hecho de que cada uno pertenece a una cultura distinta nos ayuda mucho en el proceso al momento de charlar, discutir sobre un texto, como que suma mucho en el proceso. Claro, y comentando esto que vienen diciendo, como que es algo que se da cada vez más, ¿o no? Lo exige cada vez más la propia profesión, sobre todo en este ámbito de salir de ese nichito, ¿no? De las cuatro paredes en las que trabajamos y salir ahora sí que a escuchar al mundo, porque luego es algo que se viene, pienso por ejemplo en las publicaciones de María Scheibengraf, que es un icono, ¿no? de la transcreación y de la traducción SEO para páginas de internet. Y como ella dice, bueno, el texto puede estar perfectamente redactado siguiendo las normas del español, pero no decirle nada al público meta, ¿no? Entonces hay que salir al mundo a escuchar, a ver cómo están usando la lengua y por supuesto que trabajar en colaboración con profesionales de otras áreas pues hace la experiencia aún más enriquecedora. Acá tenemos una intervención de Itzel Álvarez. Dice, a mí me parece interesante el uso de los sentimientos como eso del mi amor o te extrañamos y realmente a veces te afecta o hasta te sientes culpable. En un juego me llegan notificaciones de vuelve, te estamos esperando o es hora de jugar con tus mascotas, que es algo muy mexicano. No sé si también en variantes como Argentina se utilizan ese tipo de palabras. Jennifer nos dice tomar en cuenta la SEO, Search Engine Optimization, perdón, lo tengo de pregunta. ¿Toman en cuenta SEO a la hora de hacer la localización? Sí, me parece que toda empresa hoy en día contempla justo y regresando a la pregunta anterior de interdisciplinaridad, de ser interdisciplinarios, perdón, se contemplan procesos de SEO totalmente, porque bueno, también es parte de el SEO, cuando contemplas keywords y demás, entiendes qué es lo que está buscando y qué es lo que está escribiendo y qué es lo que está conectando esa audiencia, entonces también es un punto que se toma en cuenta, ¿no? En la generación de contenido. Y entonces sí, de hecho ahí sí, los que están ahora conectados, si los vamos a ver por ahí en el Congreso de San Jerónimo,
allá nos vamos a estar viendo y una de las ponencias ahí vamos a estar y vamos a platicar justamente de eso, de todas las disciplinas que les invitamos a que también las añadan, no solamente el proceso de traducción o transcripción, sino que vamos a hablar de el proceso de escritura UX, SEO, copywriting y cómo todo eso, bueno, por lo menos lo que yo he visto tanto en experiencia propia como con compañeros aquí que trabajan en el mismo gremio, es necesitamos tener todas estas herramientas para fluir un poco más y que esa comunicación digital vaya cumpliendo más objetivos, no solamente tanto por el lado del usuario como por el lado del negocio. Entonces, totalmente, es algo que se debe contemplar. Y sí, regresando a lo que decía Itzel, sí, también, esos, hay que tener mucho cuidado también, como en la forma en la que comunicamos, es decir, sí hay que ser cercanos, pero siempre asegurándonos que esté la parte del respeto, la parte de generar una cercanía más, como les decía, que no la percibas, o si la percibes por algo positivo, porque Sí. ya cuando esa es una percepción de, sí, me estoy haciendo notar, me estoy haciendo notar en mi comunicación, pero no te estoy generando un buen sentimiento por ahí, ¿no? Entonces es parte de justamente la experiencia de usuario que tienes que contemplar. Perfecto, bueno, por ahí Paula les dice, muy bueno, muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta, comentario que quieran compartir con las expositoras. Acá Lilian nos dice, Stephanie, ¿sabrás si en Brasil hay cursos buenos específicos para X-Writer? También soy brasileña y vivo en Guanajuato, México. Me gustó mucho la presentación. Ah, buenísimo, Lilian. Sí, hay, incluso yo ya hice algunos. Yo no sé si puedo recomendar acá o charlamos después. ¿Cómo? Pero sí, existen y hay una escuela que es muy referencia, que, bueno, después se la comparto. Quizás, Stephanie, se me ocurre poner por ahí tu correo y ya que Lilian te contacte y pueden por ahí Claro, claro. compartirlo de manera bilateral. Y bueno, no solo Lilian, ¿no? Sino el resto de asistentes que quiera ponerse en contacto. Justo, ahí están los datos de sus redes sociales, pregunta Margarita. Sí, justo. Si gustan, ahí nos pueden encontrar en LinkedIn y con mucho gusto platicamos. Perfecto. Bueno, parece que no hay más preguntas. A mí me surge una. Yo trabajo el tema de género, entonces no sé si en todas estas decisiones como justo mi amor, ¿no? Esas maneras de dirigirse al público, si toman en cuenta el movimiento, ¿no? Que hay ahorita en torno al tratamiento de las mujeres, las disidencias, que quizás podría ser algo problemático, ¿no? Usar el mi amor se podría a lo mejor malinterpretar de una manera. Entonces no sé si de cómo lo manejan o si tienen ahí alguien que sea especialista en el tema o si no lo han contemplado, capaz que, bueno, es algo nuevo igual. Sí, ahí tenemos momentos específicos del journey del usuario. Entonces, por ejemplo, ahí traigo un ejemplo que quizás no tiene tanto que ver con mi amor, pero por ejemplo, en Brasil, cuando queremos darles la bienvenida al producto, tenemos el término bem-vindo o bem-vinda. Pero lo que hacemos ahí para traer más neutralidad de género para el mensaje es cambiar para boas-vindas. O que bom ter você aqui. Como que hacemos el ejercicio, tratamos siempre, claro que es bastante difícil, pero tratamos de traer la neutralidad para el texto, pero esto de mi amor o términos que quizás son un poco más cercanos o demasiado cercanos, Sí. es lo que decíamos, ¿no? Como que hay que tomar un cuidado y entender el momento del usuario en el journey. Quizás el usuario está llegando y no se siente tan bien para recibir este tipo de término luego de una, o si no, está buscando solucionar un problema. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado ahí con el guiño o como quiero ser amigable, pero al mismo tiempo tengo que tomar un cuidado de entender el momento que está mi usuario y no me pasar ahí. Entonces sí es un ejercicio siempre
tomar un cuidado de que, bueno, estamos transmitiendo el mensaje con la intención correcta y sin invadir al usuario, ¿no? De alguna manera. Ah. Y ahí mismo es, como dices, en el mismo proceso de cuando hacemos esas redacciones o la traducción, porque a veces en la redacción no hay problema, pero al pasarlo y hacer la transcripción dices, oye, en este idioma sí tengo un detalle, ¿no? Como lo que me decías, creo, Steph, ¿no? De lo mismo, obrigado o obrigada, y dices, oh, bueno, pero ahí tengo un tema de género que yo no me hubiera encontrado al decir gracias en español. Entonces, pero sí, en el mismo proceso lo piensas, o sea, creo que es llevarlo de una forma consciente y al compartir, ese peer review y compartirnos, es como, oye, me encantó esta frase, pero a lo mejor la estamos muy enfocando mucho al masculino, entonces la repensamos de una manera en la que se mantenga neutral, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, justo es un proceso como activo y como dices, de uno al traducir y al crear, intentar hacerlo lo más posible, pero también al revisar lo del otro, compartir, o sea, la puesta en común también se puede evidenciar y obviamente, como dices, no es camino fácil al final del día. O sea, si contemplas es eso, más la interfaz, más la marca, más como, ¿cómo se llama? El proceso de marca y más justamente intentar personalizarlo. Por lo mismo es decir, el que nos diga que escribir es fácil y que traducir es fácil, creo que todos de nuevo estamos de acuerdo, no lo es, si tan solo pensamos en todos estos filtros que tenemos que lograr para que el contenido sea lo más, ¿cómo se llama? Sí, que tenga el mayor éxito con el usuario y que se sienta bien, que era lo que decía Steph en algún momento de la presentación. O sea, queremos que se sienta cómodo, cómoda, cómode y se sienta bien en ese mismo proceso justo. Claro, y es agregar lo que hablábamos de la SEO, ¿no? Que tiene más entradas, por ejemplo, hablando de la traducción, van a salir, se va a colocar mejor si dice traductores, que si dice traductoras, o si dice traducción o traductoris, ¿no? Entonces, sí que son muchas variables que tenemos que ir contemplando, pero bueno, es parte del proceso y lo lindo también de la profesión, que no dejamos de aprender, no podemos quedarnos en el mismo lugar eternamente. Entonces, bueno, parece, Mónica y Steffi, que no hay más preguntas. Entonces, empiezan a llegar los agradecimientos. Muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimiento. Muy bueno todo. No sé si quieran añadir algo más. No, creo que nada más es justo agradecerles otra vez a la OMT por tenernos acá y que los conozco yo a ustedes desde mucho tiempo. Me encanta la organización, me encanta, yo siempre los tengo hasta acá arriba como esta organización, el ejemplo de lo que es la traducción aquí en México. Me encanta la organización, perdón, ya dije organización como 3 veces, pero me refiero a la organización de la organización. Eso es lo que... Y bueno, esperamos verlos allá en el Congreso de San Jerónimo. Si no se han inscrito todavía, va a estar muy lindo y las ponencias en general están increíbles justamente para esas personas que están pensando cómo quiero renovar y cómo quiero agregarle a mi carrera. Entonces, ahí nos vamos a estar viendo con muchísimo gusto. Gracias. Pues nada, a nombre de la OMT agradecerles nuevamente esta maravillosa presentación, su tiempo por estar acá un viernes por la tarde compartiendo y enriqueciendo a las personas que asistieron y bueno, al público invitar a que sigan a la OMT en redes sociales para que estén al tanto de los siguientes eventos. Cerramos las celebraciones del mes de la traducción el próximo viernes justamente con una sesión de networking que es igual de acceso gratuito. Y pues nada, hacerles también la invitación a sumarse al Congreso, que será 26, 27 y 28 de noviembre presencialmente después de 2 años en Guadalajara. Y pues nada, muchas gracias por estar acá y que tengan muy linda tarde y muy buen fin de semana. Muchas gracias, Mariana. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.